Bendiciones, hermanos. El gran Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo hace mucho tiempo que en el final de los tiempos vamos a tener, en vez de pastores dándole de comer a las ovejas, vamos a tener payasos entreteniendo a los cabritos. Entonces, esos tiempos lo estamos viendo ahora, cómo se está cumpliendo toda la profecía bíblica. Y es bien importante mantenernos cerca de las escrituras, mantenernos siguiendo bien de cerquita las escrituras. ¿Por qué? Porque mucha gente, van a venir muchos engañadores. Cristo lo dijo en Mateo 24, que muchos vendrán en mi nombre y a muchos engañarán. Entonces nosotros no queremos ser ni de esa multitud de gente que está siendo engañada por estos falsos maestros. ¿Por qué? Porque agarran las palabras y las tuercen. Algunos me pueden decir, está siendo muy exagerado con Dante, o Dante es bueno, Dante es lo otro, y realmente no quiero juzgar las intenciones de Dante Gebel, no quiero juzgar sus motivos ni su corazón. Lo que quiero juzgar y lo que quiero mirar a la luz de la escritura es la doctrina, lo que enseña, porque eso es lo importante, eso es lo que puede llevar a una persona a la perdición. Y Dante Gebel no enseña el evangelio de las escrituras. Lamentablemente lo tengo que decir, lo digo yo que en algún momento de mi vida lo seguía a él en mi juventud y miraba sus sermones, pero realmente Dante Gebel no predica el evangelio de Cristo. Y esto es muy claro, y el que lo siga a él realmente está en un peligro enorme. Dante Gebel lo que predica es un evangelio de justicia social, un evangelio de igualdad social y no el evangelio de Cristo Jesús. Es lo que sigue sus propios deseos, sus propias opiniones y nunca va a las escrituras para verlo. Y Pablo lo dice en Gálatas, dice Gálatas capítulo 1, versos 8 al 9, dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario a lo que hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir maldito. O sea apartado, sea separado. ¿Por qué? Porque es peligroso. Entonces dice, como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. Otra vez lo vuelve a repetir. En el hebreo, cuando un maestro repetía las cosas, una vez era importante, dos veces era doblemente importante, tres veces mayormente importante. Pero aquí Pablo lo repite dos veces. Dice, si alguno trae otro evangelio, y si es un ángel del cielo, incluso que trae otro evangelio, sea anatema, sea maldito, sea separado, sea maldito. Entonces Dante Gebel está trayendo un evangelio totalmente diferente. ¿Por qué? Porque no trae arrepentimiento, no predica del pecado, no predica el arrepentimiento, no predica de la eternidad, no predica del cielo, no predica del infierno, no predica de las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Lo que predica es aquí y el ahora, tu mejor vida ahora, si por ponerlo en una palabra. Predica cómo uno sentirse bien, cómo uno llevar esta vida bien, y realmente eso no es el evangelio de Cristo. Ahora vamos a ver qué es lo que es el evangelio según las escrituras, y eso es lo que cada uno debemos estar predicando. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado a lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Primero que nada, ¿por qué tuvo que venir Cristo? Cristo vino, ¿por qué? Porque nosotros éramos pecadores, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios, porque nuestra naturaleza humana somos pecadores. Dante Gebel no predica nada de eso. Y lo vamos a ver. Tengo un clip ahí y vamos a analizarlo punto por punto, lo que él trae, cómo él distorsiona la palabra. Dice en el verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Lo que estaba profetizado en el tiempo pasado
hoy en día se cumplió en Cristo Jesús, como dicen las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, a los cuales muchos viven aún y otros duermen. Bien importante, extremadamente importante que prediquemos el Evangelio. El Evangelio que Cristo, ¿por qué tuvo que venir Cristo Jesús? Entonces, cuando vemos el video, vamos a ver el video de Dante. Para poner el video un poco en contexto, él habla, y les recomiendo que vayan y vean el sermón para que lo analicen por ustedes mismos. Él habla de una niña, el mensaje que voy a poner aquí, el pedazo de sermón que él está hablando, es del Evangelio de Shakira, se llama el sermón, en el canal de Dante Gebel, en la predicación. En esa predicación, él habla de que él fue a África y conoció a esta niña se llama Shakira. Y cuando habla de esta niña que se llama Shakira, que lo que es verdad para nosotros tiene que ser verdad para ella también. Entonces, en cierta manera, lo que tiene que ser justo para nosotros tiene que ser justo para ella también. Entonces, en vez de hablar del Evangelio, que ella también, esa niña, o sea, cuando sea mujer o cuando crezca, tiene que arrepentirse de sus pecados como todos tenemos que arrepentirnos. No, él va de que ella tiene que vivir una vida digna. Y eso es el Evangelio que Dante Gebel está predicando, un Evangelio de justicia social, un Evangelio, lo que se llama en inglés aquí es seeker sensitive, de que busca la autocomplacencia. Lo que Dante Gebel predica es un evangelio antropocéntrico. ¿Qué quiere decir antropocéntrico? Que el ser humano es el centro de ese evangelio. Entonces es un falso evangelio. El evangelio real es un evangelio teocéntrico, que todo circula alrededor de la persona de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el evangelio? El evangelio es que Cristo tuvo que venir a morir de acuerdo a las Escrituras, como ya leímos. Y dice en Juan 3.16, el famoso Juan 3.16, que si lo analizamos bien, podemos ver el Evangelio. Aquí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo que es igual para nosotros aquí, que tenemos que predicar el Evangelio, que esa es nuestra meta, que ese es nuestro destino, que ese es nuestro llamado. No como Dante Gebel lo dice en su video, que nuestro llamado a vivir una vida digna. No, nuestro llamado es a predicar el Evangelio, a ser discípulos en todas las naciones y predicar el Evangelio hasta el fin de la tierra, hasta que Él venga. Entonces vamos a analizar qué es lo que Él dice en ese video. Entonces yo voy a las Escrituras sobre esto del llamado. Ahora lo voy a conectar con Shakira y van a ver por qué. Voy a las Escrituras y veo lo que Pablo le dice en Efesios, a la iglesia de Éfeso, en Efesios 4.1. Le dice, por eso yo, estando preso por la causa del Señor, o sea que esto lo escribe desde el calabozo, desde la prisión, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Pablo desde la cárcel pide dignidad. Tienes que tener dignidad del llamamiento. Aquí Dante agarra y de verdad Efesios capítulo 1, verso 4, y lo pica en pedazos y hace lo que él quiere con el texto y lo saca de su contexto. Y lo voy a leer de nuevo. Dice en Efesios capítulo 4, dice, yo pues, preso en el Señor, Pablo estando preso, como él dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo aquí? ¿De qué está hablando Pablo? Cuando tú lees el capítulo 3 de Efesios y sigues leyendo el capítulo 4, está hablando de la unidad en el espíritu. No está hablando de que vivamos dignos de que si fuéramos llamados a ser carpinteros, si fuéramos llamados a ser albañil o a doctor. No. Lo que está hablando es que andemos dignos de la vocación cual fuiste llamados. ¿Cuál fuimos llamados todos? Está hablando en un lenguaje corporativo como iglesia, a lo que fuimos llamados, a que a ser sal y luz, a predicar el evangelio, a ser discípulos. Tenemos que vivir así. Y te lo explica en el verso 2, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor,
solícitos en guardar la unidad del espíritu en un vínculo de paz. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que la única manera que podamos estar unidos es aplicando todas estas cosas en el espíritu. Y esa es la dignidad que nosotros como cristianos debemos andar y cómo podemos andar unidos en el espíritu. No está hablando de nuestro llamamiento personal, si fuimos llamados a ser pintor o ser doctor o ser misionero. No está hablando de eso. No está hablando de tener dignidad en eso. Está hablando de la dignidad de nosotros como cristianos para tener la unidad en el espíritu. Pero él lo tuerce de una manera bien inconstante. Dice, bueno, ¿y cuál es mi llamamiento? Bueno, uno escarba un poquito más, busca, llega otra carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica, segunda de Tesalonicenses 1:11, y agrega, por eso, amados, oramos constantemente por ustedes para que nuestro Dios los considere dignos, otra vez la dignidad, dignos del llamamiento que les ha hecho y por su poder perfeccione ese llamado. Y ahora va a explicar de qué se trata el llamado. Dice, para toda disposición del bien y toda obra que realicen por fe. Si vemos acá, él agarra en 1 Tesalonicenses 1:11, lo parte de todo el texto y del contexto y no hace justicia al texto. O sea, dice un texto fuera de contexto es un pretexto. Se le está tratando de acomodar las escrituras a lo que él quiere decir. Si tú vemos que dice en el 11, por lo cual asimismo ¿de qué? O sea, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Por lo cual ¿qué? Entonces tenemos que ir a leer lo que dice antes. Y para poder pensar un poquito, la iglesia de Tesalonicenses estaba siendo perseguida duramente. Entonces Pablo les escribe para animarlos, porque algunos de ellos pensaban que ya que había pasado el rapto, se habían quedado. Otros pensaban que estaban bajo la ira de Dios, que lo podemos leer en el capítulo 2 más adelante. Pero es bien importante que leamos el texto completo. Si vamos desde el verso 3, dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que él se alegra, que él alardea de los tesalonicenses en otras iglesias. Entonces dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Entonces lo que está diciendo, las tribulaciones que ustedes están pasando, la paciencia que ustedes tienen, nosotros alardeamos de ustedes y oramos por ustedes. Entonces, esto es demostración de justo juicio de Dios. De las tribulaciones que están pasando ustedes, de la paciencia que ustedes tienen, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino. Por lo cual asimismo padecéis. ¿Para qué? Para que seas tenidos por dignos del reino, no dignos o tener una vida digna, para que seas tenidos por digno del reino de Dios. La dignidad aquí no es una dignidad de una profesión o un llamamiento personal que puedo pensar que Dios tiene conmigo. No, aquí lo que dice la Escritura es que las tribulaciones que yo estoy pasando, o las tribulaciones que ellos estaban pasando en ese momento, esa persecución, eran demostración del justo juicio de Dios, que ellos perseveraban con paciencia. Y entonces el verso 6 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Dice, en una llama de fuego para dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que es lo que está diciendo, que el Señor va a pagar a aquellos que los persiguen. El Señor va a pagar con
con un justo juicio a aquellos que los persiguen ustedes y ahora, por lo cual ahora mismo ustedes están sufriendo. Esto nos pinta una imagen mejor de lo que está hablando el texto. No podemos agarrar el texto y despegarlo del contexto, pero sigamos leyendo. Dice, verso 9 dice, los cuales sufrirán pena eterna y perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre nosotros. O sea, ya la pintura la tienes un poco más completa. No tienes un pedacito nada más que puedes hacer lo que tú quieras con ella, sino que hay un texto y hay un contexto detrás de lo que el verso 11, lo que él habla. Dice, por lo cual, asimismo, oramos por vosotros, para que nuestro Dios los tenga por dignos de su llamamiento. ¿Cuál es el llamamiento de Dios? A permanecer en la fe, a perseverar en la fe, a ser discípulos, a seguir predicando el Evangelio, a tener paciencia, como dice en el texto. No es un llamado a ser dignos de un llamado personal. No está hablando de la dignidad personal. Está hablando de la dignidad colectiva como iglesia. Volvemos a decir, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla, y esto es muy importante, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Acá Dante Gebel lo agarra y lo hace personal, pero lo que está aquí hablando es y cumpla todo propósito de bondad. Vamos para atrás un momento. Para que nuestro Dios os tenga digno de su llamamiento y el Señor cumpla todo propósito de bondad para con nosotros y toda obra de fe con su poder. Está hablando de Dios, no está hablando de nosotros. Él agarra y entonces agarra ese atributo y lo pone a nosotros y hace un mensaje como Él quiere. Para que el nombre de o sea, el llamamiento colectivo que Dios, para que Dios cumpla su propósito en nosotros, en las obras de fe, con el poder de Él. ¿Para qué? Para yo vivir una vida digna o hacer obras buenas. No, una vida digna, unas obras buenas vienen como resultado de otras cosas, pero el texto no está hablando de eso. El Señor, para que el Señor, mediante la tribulación, Él cumpla el propósito de Él en nosotros. ¿Cuál es el propósito? Él puede decir, no, pues entonces el propósito de Dios contigo, que sea un buen doctor o que sea... Puede ser eso, puede ser en medio de todas las cosas, puede ser eso, pero realmente no es para nuestro deleite personal. Es para su propósito. Dante Gebel está agarrando el texto y lo está partiendo en pedazos y haciendo cualquier cosa con ellos. Realmente, y el que sigue sus enseñanzas no está siguiendo el Evangelio de Cristo. Es un evangelio totalmente diferente. Y dice en el texto dice, verso 12, dice, para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Es bien importante eso. Para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado. No mi nombre, no su nombre, sino el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, mucho cuidado con las enseñanzas de Dante Gebel porque te van a llevar lejos del Evangelio si las estás escuchando. El Señor Jesucristo no está siendo glorificado. Él lo que tiene es un evangelio de obras, de hacer obras buenas. ¿Qué obras buenas la hacen todo el mundo? La hacen gente que no son creyentes. Pero la diferencia de nosotros es que tenemos que dar el evangelio, porque el evangelio, a través del Señor Jesucristo, es lo que da vida eterna y vida en abundancia. Y esto lo que va a llevar es a perdición eterna. Oro por Dante Gebel que se pueda arrepentir de sus falsas enseñanzas. Hay que seguir orando y manteniéndonos firmes en la fe y muy cerca de su palabra. Dios lo bendiga.